No diré que soy un gran fan de Sonic, mucho menos lo desconozco en su totalidad, pero sí le tengo cierto aprecio, al ser de los pocos juegos que pude tener en mi infancia. A diferencia de mi hermano, quien era alguien más apegado a dicha franquicia, pero sin llegar a lo exagerado. Pasábamos buenos tiempos, jugando al Sonic 2 en nuestra Sega Mega Drive luego del almuerzo, y disfrutando de la música de las fases especiales en Sonic 3. Sin embargo, recordé que eso había sido ya bastante tiempo, y que debía centrarme en el presente. Estaba acomodando algunas cosas de la mudanza a mi nuevo departamento, pues me habían ofrecido trabajo de buena paga en otro estado, e iba de la mano con mi deseo pronto de independizarme a apenas 19 años. Cuando recibí una llamada. Era mi madre, la cual me llamaba porque tenía algo que decirme. Era mi hermano. Él había fallecido. Ella me comentó que mientras no estaba, habían entrado a robar a la casa, mientras mi hermano pasaba el tiempo jugando, y que, al momento de querer hacer algo, fue impactado por una bala, que le atravesó la cabeza, para que luego los atracadores se diesen a la fuga. Simplemente no supe reaccionar, tuve varias cosas rondando por mi cabeza, pero traté de consolar a mi madre lo mejor que pude, y dirigirme lo más rápido que pude a mi antigua casa. Pasó el funeral, casi todas las personas se habían ido, y yo estaba preparándome para irme, pues me gustaría dejar a mi mamá en la compañía de mi tía, cuando escucho a mi mamá venir hacia mí, con lo que al parecer, era una caja de cartón. Eran las viejas pertenencias de mi hermano, y ellas quería que yo las tuviera, o así lo hubiera querido mi hermano, no me quise negar por la situación, y sentí que era lo mejor que podía hacer, por lo que tomé la caja y me despedí de ella, para luego irme en mi auto. Al llegar a mi casa, dejé las cosas en un sofá improvisado que había hecho, pensándolo en abrirla más tarde, pues primero debía cenar. Pasados los minutos, terminé mi cena, por lo que decidí sentarme un rato a ver algo en una tele algo antigua que había dejado el anterior inquilino. Cuando, de reojo veo aquella caja que me había dado mi madre. Juraría ver que aquella caja se tambaleó, a pesar de no ser yo quien haya interactuado con ella. Curioso decidí de una vez ver que tenía aquella caja, pues al fin y al cabo la televisión se había quedado sin señal, mostrando pura estática. Al asomar la cabeza por la caja, soy sorprendido por una rata que no más verme, se fue corriendo en dirección a la ventana, desapareciendo de mi vista. Eso explica el tambaleo de hace algunos segundos. Al ver de una manera mejor, logro ver en la caja lo que parecía ser una Sega Mega Drive, aquella vieja consola con la que jugaba antes con mi hermano, acompañado de algunos peluches o algún que otro artículo de la franquicia. Me sentí algo nostálgico al recordar aquellos viejos tiempos, y pensé que sería una buena forma de liberar algo de tensión, pasando el rato jugando en la consola. Sin embargo, no tenía algún cartucho en mi posesión, debido a que los que tenía en mi infancia se habían desgastado al punto de no ser legibles para la consola. Aunque, como si fuera por obra del destino, la caja se cayó del sofá, dejando a la vista un cartucho, el cual era muy difícil de confundir. Era el Sonic 1, para la Sega Mega Drive, aunque este tenía unas ligeras manchas de lo que al parecer era sangre seca. Supongo que mi hermano estaba jugando con él cuando todo ocurrió. No recuerdo haberlo visto en la caja, pero pensé que a lo mejor estaba escondido al fondo de la misma. Miré el reloj, viendo que apenas eran las 8:47 de la noche, por lo que pensé que sería buena idea pasar el tiempo jugando y reviviendo viejos tiempos. Conecté los cables a la tele y a la consola, siendo el cartucho el último restante, por lo que, sin perder más el tiempo, lo introduje en la consola, para seguido paso encenderla. La pantalla de título se iluminó, mostrando a aquel erizo azul, moviendo su dedo lentamente con una sonrisa confiada. El sonido no era lo mejor, pero en aquellos años se sentía de una manera totalmente diferente. Presioné el botón Start, para luego ser dirigido al primer nivel, el cual era inconfundible. Green Hill Zone. La música era el acompañante perfecto para iniciar con mi travesía, por lo que luego de apreciarla por unos segundos, comencé a avanzar por el nivel, acabando con los badniks y recogiendo los anillos, me sabía el nivel de memoria, aunque claro, seguía teniendo mis pequeños fallos. Se sentía realmente bien volver a jugar este título, me hacía volver a aquellos tiempos en los que jugaba con mi hermano.
Al paso en el que iba, estaba a punto de acabar el primer acto, pero cuando estaba a punto de llegar a la meta, veo la silueta de lo que parecía ser otro Sonic, el cual me comenzó a perseguir, y, antes de que pudiera percatarme de ello, este me había alcanzado, dejándome en una pantalla totalmente negra, por lo que parecieron ser 2 minutos exactos, en los cuales solo se podía escuchar el mismo musical de Green Hill, sin dejarme hacer nada más. Supuse que era algún problema relacionado con la antigüedad de la consola, por lo que iba a apagar la consola para reiniciarla. Aunque al momento en el que iba a retirar el cartucho, veo que la pantalla del juego se ilumina, mostrándome el primer acto de Marvel Zone. Qué raro, juraría que debía pasar otros 2 actos más antes de pasar a la siguiente fase, pero lo tomé como un fallo en la placa madre del cartucho, posiblemente le habría salido algo de corrosión. Empecé a correr por la zona, notando algún que otro fallo en el chip de sonido, pero nada que no afecte de manera drástica en la experiencia de juego. Cuando estaba llegando a la zona del primer escudo, veo que en la caja, había una caja de vidas extras, pero esta tenía el logo de Sonic en distorsionado. Definitivamente estaba empezando a mostrar fallos visuales, o eso fue lo que pensaba. Al momento de romper dicho monitor, la pantalla se envuelve en estática, como si se hubiera desconectado de la consola. Confundido, me acerqué a la parte trasera de la tele, solo para percatarme de que estaba bien conectado. Parece que la consola ya dio lo que tenía que dar, o eso fue lo que deducí. Iba a apagar la consola para guardarla de nuevo, cuando al colocarme de nuevo frente a la pantalla, logro verlo. En medio de la pantalla, había un sprite de alguien fácil de reconocer. Era Sonic. Aunque este, se mostraba sobre un fondo, con parte de su sprite distorsionado, carente de ojos, sin boca. No supe cómo reaccionar, esto definitivamente no era aquel viejo juego que solía jugar de pequeño. Luego de unos segundos, pude ver cómo debajo de Sonic se comenzaban a colocar letras, formando lo que al parecer era una palabra. Tú nos dejaste. Fue la palabra que se logró formar, antes de que la pantalla pasase a negro, mostrándome una zona que solo tenía el suelo de lo que parecía ser de Scrap Brain Zone, sobre un fondo totalmente negro. No tenía anillo alguno, como generalmente es. Consternado, comencé a avanzar por el nivel, percatándome de que se trataba de solo un pasillo plano, con la música correspondiente al nivel, con la particularidad de estar ligeramente distorsionada. Esto ya comenzaba a darme una sensación de incomodidad, acompañado de un ligero escalofrío. Luego de unos pocos minutos de puro caminar llegué a lo que parecía ser el final del nivel, donde se encontraba un anillo gigante. Crucé la meta, pero no salieron los resultados ni la música de victoria, al contrario, podía mover a Sonic. Era como si el juego quisiese que sí o sí entrase al anillo. Por lo que, sin otra opción, opté por brincar hacia el anillo. El juego me teletransportó a una fase especial, la cual estaba totalmente vacía, sin siquiera tener una base en la cual apoyarme, o alguna esmeralda a la cual recoger. Sonic simplemente estaba flotando en el fondo de la zona. De la nada, se escucha el sonido de cuando agarras una esmeralda, pasando a la pantalla de resultados con el mensaje. Tú nos abandonaste. Empezaba a tener una ligera sospecha de lo que podría estar ocasionando esto, pero sin tener las pruebas suficientes para afirmarla. Luego de aquella pantalla, aparecí en un escenario, que solo podía tratarse de Green Hill Zone. Decidí por querer averiguar más sobre esto, comencé a avanzar por el nivel. El nivel carecía de anillos, así como de enemigos o monitores para romper, con la música estando aparentemente ralentizada. Iba llegando al final, cuando logro ver a aquel Sonic negro, dándole la espalda a mi Sonic. Una vez que se cruce la meta, perdí totalmente el control de Sonic, quedándose este simplemente mirando a aquel Sonic. Presionaba los botones de movimiento, pero simplemente no reaccionaba. Aquel Sonic se volteó hacia el mío, avanzando lentamente hacia este. La pantalla se pasó a negro, con solo el sonido de la consola en el ambiente. La pantalla se iluminó mostrándome a quien claramente era aquel Sonic que carecía de ojos. No había ningún sonido, o algo que no sea silencio absoluto. De alguna manera, sentía como si aquel Sonic estuviera tratando de alguna extraña manera, comunicarse conmigo. De repente, comienza a sonar la música de la zona especial, en un estado distorsionado, mientras la imagen de la pantalla comenzaba a temblar. No sabía cómo reaccionar, tenía una sensación de miedo y escalofríos, pero a la vez quería ver hasta dónde puede llegar esto. De la nada, veo cómo empiezan a aparecer mensajes en la pantalla. Nos abandonaste. Te necesitábamos, pero nos dejaste. Eres un mal amigo.
Mis sospechas al parecer eran ciertas. De alguna manera, la conciencia de mi hermano había sido transferida a la del juego. Pero, luego lo recordé. El cartucho era el mismo que estaba jugando mi hermano antes de morir. Aquel Sonic mostró una apariencia más demacrada, mientras la música empeoraba cada vez más, haciendo que tuviese que taparme los oídos. Lo último que pude ver en la pantalla fue el mensaje que decía. Seguido de eso, la pantalla pasó a una simple estática. Impactado, me acerqué a la consola para retirar el cartucho, pero me di cuenta que la consola estaba a una temperatura muy alta, y que el cartucho tenía la ranura quemada. No lo pensé mucho tiempo, y simplemente decidí tirar todo en una bolsa de basura.